Muy buenas tardes, pues lunes y efectivamente como decíamos la semana pasada, que ya ha pasado una semana, estamos en la última de agosto, 26, lunes 26, pasan las 5:30 de la tarde y como todos los lunes, puntuales, video podcast con nuestro compañero Leopoldo Collado, que es el coordinador del área de asesoría y consultoría y además promotor de estos video podcasts que venimos desarrollando, que viene prácticamente desarrollando lunes tras lunes. Leopoldo, le saludo. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Pues nada, aquí acabando, ya nos hemos prácticamente Nos hemos comido cargado el mes de el agosto. mes de agosto y ya prácticamente ya estamos ya con los anuncios de la vuelta al cole, lo cual ya nos da una idea de que lo poco que nos queda ya de De verano. descanso, de verano, efectivamente, efectivamente. Bueno, cerramos el ciclo de agosto con un tema también muy interesante, ¿no? Si la semana pasada hablábamos de esa parte más importante de la falta del tiempo, ¿no? Y como Ujú. consecuencia de ello dabas ahí unas píldoras importantes, necesarias. Hablabas de esa metodología Eisenhower, ¿no? Que espero que muchos de los que nos han estado escuchando hayan podido practicarla, ¿no? Segmentarla, generar un poco esa parte de incidencia. Hoy nos traes un tema para cerrar también de interés, que es esa resistencia a cómo podemos delegar, ¿no? Ujú. Sí, porque al final el delegar no solo te libera de tu tiempo, sino que además va a mejorar la eficiencia de tu empresa y sobre todo, que no se nos olvide una cosa, cuando tú delegas y delegas también responsabilidades, no solamente lo que es la tarea, la persona que recibe esa tarea, normalmente, vamos a hablar de gente normal, no vamos a hablar de mala idea, de delegar, de mandar marrones, de cosas que nadie quiere hacer, pero lo que va a hacer es motivar a la gente del equipo porque va a ver y se va a sentir útil y además sobre todo una cosa, que es que, o sea, está claro que los éxitos son de un equipo siempre, pero qué duda cabe que si una persona hace una determinada tarea y esa tarea tiene éxito, pues de alguna manera en tu corazoncito, pues ves tu participación y de alguna manera, pues te motiva. Y eso es una Cohesiona. de las mejores maneras de motivar a los equipos y de los equipos y de que los equipos sean cada vez más eficientes. Y por ende, si los equipos son eficientes, mejora la eficiencia de la empresa. Eh, Qué duda cabe, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos de la semana pasada, hablábamos de tareas que podían ser urgentes, importantes. Bueno, pues aquí vamos a ver qué tareas, simplemente lo que vamos a ver es cuáles son tus tareas. Empiezas tú por hacer una lista de tareas y responsabilidades, cuáles son las que tú manejas actualmente y tenemos que ver tanto las tareas diarias de los proyectos que está llevando a cabo como los proyectos que se van a llevar a largo plazo. Tienes que identificar todas tus tareas y todas tus responsabilidades. Volvemos otra vez a usar la matriz de Eisenhower y vamos a separar esas tareas en urgentes, importantes, importantes pero no urgentes, urgentes pero no importantes y ni importantes ni urgentes. Una vez que las has clasificado, identificas cuáles son las menos críticas, porque esas son las que vas a poder delegar. Con lo cual, va a haber tareas que requieran tu atención personal, como líder, como CEO, como lo que quieras, eh, como son tomas de decisiones estratégicas o reuniones clave, y sin embargo, habrá otras muchas tareas que siendo también tareas operativas puedan ser delegadas. Cuando has identificado estas tareas, ¿qué es lo que tienes que hacer? El siguiente paso, ¿cuál es? Bueno, pues tendrás que ver a qué persona es a la cual delegas esa tarea, para lo cual tienes que saber si esa persona es la adecuada y además no solamente en el desempeño, sino que te tienes que asegurar que tiene la capacitación necesaria para poder llevar adelante
adelante esa tarea, ¿no? Con lo cual, ya previamente, porque si no, probablemente esa gente no estaría en tu equipo, tú ya has evaluado las habilidades y las competencias de tu equipo, con lo cual vas a saber dentro de todas las personas que están en tu equipo cuáles son las personas que tienen las habilidades adecuadas para hacer determinada tarea, o a lo mejor también te interesa una persona que aunque no tiene desarrollada totalmente determinada habilidad, a lo mejor le va a servir de motivación que con un pequeño entrenamiento que se le pueda dar a esa persona le designes para hacer esa tarea. Con lo cual, bueno, pues esa persona va, a lo mejor quiere decir, o porque quieres motivarla para que crezca, o simplemente porque le quieres dar formación, o porque a lo mejor dentro de tu equipo, para una determinada tarea, no hay una persona que específicamente tenga esos conocimientos, pero bueno, hay alguien que más o menos los tiene. Bueno, pues esa persona con un poco de entrenamiento lo va a poder, lo va a poder llevar adelante. Hemos hablado también hemos hablado muchas veces de cuando el día que estuvimos hablando del tema de contactar o para poder contratar a un consultor, el tema del diálogo. Cuando tú quieras eh, delegar una tarea, lo primero y básico y fundamental es que tienes que proporcionar a la persona que va a hacer la tarea instrucciones claras y detalladas. Le tienes que dar todas las especificaciones, le tienes que decir cuáles son los plazos, le tienes que decir cuáles son los recursos que tiene a su disposición o cuáles son los recursos que va a necesitar y que se tiene que buscar la vida para captar esos recursos y qué se espera de esa persona, bueno, o de ese equipo, porque a lo mejor es una tarea que a lo mejor es una tarea colectiva. Lo decíamos antes, a lo mejor hay tareas que para hacerlas es necesario que a tu equipo le proporciones una capacitación para asegurarte de que efectivamente está preparado para asumir esas responsabilidades. Bueno, a ver, estamos hablando de, pues yo qué sé, ahora mismo todo el mundo tiene en la boca la inteligencia artificial. Bueno, pues a lo mejor tienes que darle alguna pequeña formación o hemos hablado de herramientas, hablamos también el otro día poníamos el ejemplo de la gestión de inventario de un negocio. Bueno, pues a lo mejor tienes que darle una pequeña formación en algunas herramientas o simplemente a lo mejor no se ha hecho cargo nunca de un proceso determinado y le tienes que decir cómo tiene que llevar a cabo ese proceso. Bueno, pues todo eso, si es necesario, lo tendrás que hacer. Y sobre todo, dos cosas. Por un lado, como CEO, líder, jefe de equipo, como quieras, una vez que delegas una tarea, no significa que te desentiendas de la tarea, porque en cualquier caso, el responsable último de que esa tarea se haga o no se haga bien, vas a ser tú. Con lo cual, tampoco, ni en el otro extremo, estar encima permanentemente de la persona a la cual le has delegado la tarea. Tiene que haber un equilibrio. Y tiene que haber un equilibrio y una confianza en la persona a la que has designado para hacer esa tarea. Pero también tienes que hacer un seguimiento para ver que esas tareas se están llevando a cabo de manera efectiva. Y por supuesto, la confianza, lo hemos dicho por activa y por pasiva, es muy importante. O sea, tienes que confiar que una vez que has delegado en tu equipo lo va a saber, va a poder manejarlo sin ningún problema. eh, y evita ser ese jefe que microgestiona, que está todo el rato encima, soplando en la oreja a ver cómo van, a ver cómo dejan de hacer. Primero, porque de esa manera es mejor que no delegues y lo hagas tú.
porque al final te Desmotiva, va a llevar al además, mismo tiempo. desmotiva. Y luego, sobre todo, que mina la moral de tu equipo si una vez que le has dado la responsabilidad de hacer una cosa, no le estás dejando, lo estás asfixiando, no le Se la estás estás dejando quitando realmente. un poco de espacio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para que controlar y tampoco y ser y no estar encima? Pues al final lo que tienes que hacer es establecer unos puntos de control. Además, un control que sea de alguna manera regular. Que todo eso puede pasar, por ejemplo, no te digo los viernes, porque los viernes es el peor día de la semana, cuando ya lo que quieres, lo que estás es ya deseando irte a casa, pero a lo mejor es un buen momento el lunes a primera hora de la mañana. Es decir, pero que tampoco tiene por qué ser todos los lunes, porque también lo de reunirse por reunirse también es otro vampiro del tiempo, ¿no? Pero bueno, programa una reunión el lunes, cada 2 lunes, por ejemplo, y entonces vas a revisar ese progreso, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué vas a conseguir? Vas a conseguir, por un lado, estar al día de los avances de esas tareas, vas a saber si se están planteando problemas que tú tengas que intervenir para resolverlos o simplemente ver cómo los están resolviendo la gente de tu equipo y sobre todo vas a recibir, va a funcionar la retroalimentación. O sea, ellos te van a proporcionar información y tú, a su vez, le vas a dar también información, le vas a dar decir, pues, si les tienes que decir, corregir o indicar alguna cosa, pues todo eso, ¿en qué va a incidir? Pues al final, si efectivamente esa retroalimentación que tiene que ser básicamente, aparte, constructiva, o sea, a tu equipo lo tienes que ayudar a mejorar. Entonces, y tienes que ayudarlos a que eso suceda. Pero además, y cuando hablamos de retroalimentación constructiva, tiene que ser positiva. O sea, por eso se llama constructiva, porque si no sería destructiva. O sea, o sea, tienes que reconocer cuáles son y celebrar los éxitos, porque todo eso va a fortalecer la moral y la confianza. Pero si surgen problemas, los tienes que abordar como cosas a mejorar, que sea una mejora constructiva y proporcionarles en ese momento una orientación de cómo tienen que solucionarlo. Al final, lo que hemos dicho siempre, o sea, es las tareas es o éxito o enseñanza. O sea, no es buscar culpables, sino simplemente decir, bueno, pues esto hemos hecho, lo hemos hecho mal, esto nos tiene que servir de enseñanza para que cuando nos encontremos en la misma situación en un futuro, sepamos cómo abordarlos. Y por eso, como decía, estamos hablando de retroalimentación constructiva que no destructiva. Y por sujetarnos al tiempo y porque que prácticamente ya se nos está yendo, simplemente decir, bueno, que también es llámalo arte o llámalo ciencia, llámalo como quieras, hay que aprender a delegar también. No todo el mundo sabe hacerlo. Es una habilidad que como cualquier habilidad se trabaja Y no y tenemos es por qué esencial para saberlo. No tenemos por qué saberlo, porque esto al final se aprende también, ¿no? Que es importante, ¿no? De cara al empresario el decir, oye, que no tienes por qué saberlo, pero venga, vamos a intentar lo que tú decías, en el vocabulario o en el diccionario, fracaso no. Puede ser aprendizaje o éxito. Muy interesante. Ujú. Y sobre todo, bueno, pues aparte de toda bueno, pues todo el beneficio que tiene el saber delegar, también tienes que identificar, por supuesto, qué tareas son las que efectivamente se pueden delegar y, como hemos dicho, seleccionar al personal adecuado y si no es exactamente el adecuado, lo tendrás que capacitar. Y al final ya para acabar es el equilibrio en toda delegación,
que hay entre, por un lado, tienes que hacer un seguimiento, pero tiene que haber una confianza. Y al final, ¿qué es lo que vas a conseguir con esto? Pues aparte de mejorar la eficiencia de tu equipo, liberar tiempo para ti o para otras o para esas tareas que verdaderamente, bueno, pues que no puedes delegar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, pues muy, muy interesante. Cuatro consejos, cuatro iniciativas, ¿no? O preocupaciones o pensamientos que nos has puesto encima de la mesa y como consecuencia de esas claves, pues los vamos a poder ir solventando, ¿no? Ese miedo a los cambios, esa desconfianza en la eficacia, esa falta de tiempo importante y esa resistencia, ¿no? A delegar. Mes de agosto completo, Leopoldo. Sí, yo creo que simplemente, aunque le den una vuelta a estos 4 puntos que hemos querido traer, yo creo que son cosas sencillas en las que poco pensamos, que tienen mucha más trascendencia de lo que nos creemos, porque básicamente es mejorar y optimizar tu tiempo. Y simplemente lo que decimos, esto es como un hábito. Si lo vas trabajando todos los días, al final no solamente consigues adoptar un hábito, sino que vas a tener una habilidad, pues, que vas a saber manejar, manejar mejor, mucho mejor tu tiempo. Y no estamos hablando en ningún caso de hacer grandes cosas ni de hacer, ni de hacer grandes inversiones, sino simplemente son cosas que son necesarias. O sea, que las hemos traído aquí porque, bueno, pues porque primero, porque todo el mundo va a estar, como decíamos el día 5, a todo el mundo está la naturaleza humana, a todo el mundo le asusta el cambio, pero el no hacer nada muchas veces es peor que hacerlo y equivocarte, que puede ser que es bueno, pues en algún momento tendrás que confiar, si quieres seguir creciendo, en alguien externo que te ayude a mejorar, porque como decimos, nadie podemos saber de todo y a lo mejor tienes que valorar que efectivamente esa ayuda, siempre que sea una cosa equilibrada, en que sea más el beneficio que obtienes con la ayuda que la inversión en la ayuda. Hemos hablado del tiempo, bueno, de buscar tiempo, básicamente. Como tú decías, todos tenemos 24 horas. Está claro porque lo vemos, que hay gente que las 24 horas le cunden como si fueran 48. Y hay otros que es que se sientan y no han hecho nada y les da igual que les des 24, que les des una semana, que van a seguir sin hacer absolutamente nadie. Y una de las cosas que nos lleva al tema que hemos tratado hoy, que es que una vez que de alguna manera liberas tiempo optimizando la forma que te enfrentas a las tareas y en otros momentos delegando tareas, pues cómo tienes que delegar esas tareas para beneficio de las dos partes. Porque delegas tareas, eh, delegas una parte de la responsabilidad, que también es importante porque si tú a una persona le delegas una tarea, pero no le haces responsable de por lo menos de una parte de esa tarea, el resultado va a ser entre cero y nada. Pero también es cierto que no puedes delegar 100% la responsabilidad de una tarea, porque siempre tienes una parte deberías de tener, si eres un CEO, líder, jefe de equipo medianamente normal, debes de ser en cualquier caso el responsable último. Esto no es como esto es como los equipos de fútbol. Cuando el equipo va bien es porque los jugadores son buenos, cuando el equipo va mal es que el entrenador es malo, o ni lo uno ni lo otro. O sea, aquí los equipos, las cosas en una empresa, las cosas efectivamente se trabajan y se ganan en equipo.
y vamos a dejarlo ya porque ya me he quedado solo hablando. Muy bien, muy, a ver, no, muy, muy interesante y buen paralelismo además, ¿eh? Equipo y entrenador, ¿no? Si va bien equipo, si va mal, entrenador, ¿no? Buen paralelismo. Fenomenal, oye, un placer, claro que sí, como siempre, Leopoldo, que nos acompañe semana tras semana a todos los oyentes que nos siguen y que nos vienen siguiendo, redes sociales y canal de YouTube, tenéis los 4 videopodcasts del mes de agosto y que la semana que viene arrancamos, creo que es 2, si no, si el cálculo no me falla, creo que arrancamos septiembre siendo lunes 2 de septiembre. Lunes Por lo 2, tanto, efectivamente. se acabaron los descansos, se acabaron los análisis, ¿eh? Importante lo que tú decías, ¿no? Ese pensamiento también de vez en cuando crítico, ¿no? Desde nuestra posición como líderes, CEOs y dueños de negocio a la hora de cómo seguir mejorando. Y creo que en los 4 videopodcasts de este mes de agosto, bueno, pues has dado unas pinceladas muy interesantes que nos permitan reflexionar. ¿Eh? Yo siendo ya última semana, 26, me va a permitir un poco también reflexionar todos estos temas que has ido comentando y que nos vemos el lunes que viene. Ujú. Les Muy dejaremos bien. ahí con intriga a ver qué tema pondremos en marcha en la semana que viene, ya 2 de septiembre, pero mucha más información. Algo se nos ocurrirá. Algo se nos ocurrirá. Venga, genial. Pues oye, lo dicho, pasa buena semana. Nos vemos el lunes que viene y a todos, bien canal de YouTube o redes sociales. Chao. Claro. Vale, ahora sí que tengo que parar, detener. Este es el último, sí, detener.